Bien, amados, bendiciones. Franklin Suazo, músico y teólogo, otra vez para compartir un pequeño estudio de la teología contigo. Hoy vamos a abordar un tema realmente bien bueno, y es acerca del alma, porque desde que venimos a los pies de Cristo hemos recibido la invitación de que aceptemos a Cristo para que nuestra alma sea salva. Pero ¿qué es el alma? Para los filósofos, para los cristianos, acerca de ese tema vamos a hablar. Adelante con el estudio. Bien, y vamos a comenzar hablando sobre el alma desde el concepto de Platón, que vivió en el 427 al 347 antes de Cristo. Platón sabemos que era discípulo de Sócrates, y él vertió algunas características o diferentes tipos de razonamiento en cuanto al alma. La primera era la racionalista. Él decía que el alma todo lo conoce, que es inmortal, y su unión con el cuerpo es accidental. A esto se le llama dualismo platónico. Al morir el cuerpo, transmigra a otro. A Platón le interesa el alma en el sentido metafísico y divino, o sea, más allá de la realidad. Y el alma es lo que nos asemeja a los dioses, por su inmortalidad, por supuesto. Los conocimientos eran innatos en el hombre y podemos descubrirlo a través del uso adecuado de la razón. Según Platón, con el nacimiento del individuo, el alma se encarnaba en su cuerpo y olvidaba todo lo que sabía. El aprendizaje era el recuerdo de aquellos conceptos que el alma ya conocía de antemano. Para Platón, lo verdadero se encontraba en el mundo de las ideas y no en el de la experiencia sensible, o sea, en el mundo que podemos palpar, en lo que vemos. El mundo de la experiencia sensible es el mundo que percibimos, el mundo en que nos movemos de forma cotidiana. Es un mundo de apariencia, el mundo de los sentidos, el mundo que no permite ver la esencia del ser, un mundo de engaño. También distingue una alma racional, o sea, el caballo blanco. Y comenzamos a ver ahí que en la filosofía, tanto de arriba, babilónica, como también en esa filosofía griega, el blanco tenía un significado un poquito divino, un poquito sublime, bueno, mientras que lo negro era lo inverso. Distingue un alma racional, caballo blanco, que dirige la voluntad hacia buenos fines y retiene al caballo negro, que es el del apetito, el del cuerpo, el de la satisfacción, el que está sumido en el amor corporal. Veamos ahora qué decía Aristóteles, que vivió entre el 384 al 322 a.C. Aristóteles, a su vez, era discípulo de Platón. Había una academia que fue fundada en Atenas por Platón, considerada la primera universidad europea, donde se estudiaban conocimientos sobre astronomía, biología, teología política y filosofía. El pensamiento de Aristóteles está basado en la biología, mientras que el de Platón dio importancia en su filosofía a los objetos ideales de la matemática. El alma para Aristóteles es la forma del cuerpo. Por lo tanto, no hay una alma separada del cuerpo. El alma es función del cuerpo, de la misma manera que la vista es función del ojo. La vista es el alma del ojo. Para Aristóteles, el alma o psique era el acto primero de todas las cosas y lo que hacía posible las percepciones y los sentimientos. Hemos ido mirando cómo la filosofía fue la primera que comenzó a darle forma a lo que hoy conocemos como el alma, sus definiciones, cómo funciona, si es la mente, si es el cerebro, qué es. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. En la Biblia el término en el Antiguo Testamento es traducción común del sustantivo hebreo nefes, que a su vez se deriva del verbo nafas, que quiere decir respirar o rehacerse. Aparece unas 355 veces en el Antiguo Testamento con significativos muy variados. Tal vez el sentido original de nefes haya sido garganta,
canal de respiración o el cuello, como en el acadio, napishtu. Pues este sentido se conserva en el Antiguo Testamento en textos como Salmo 69.1 y Juan 2.7. De allí viene el término de soplo de vida, espíritu, como en Job 41.21, aliento. Así en hebreo, morir se expresa muchas veces por exhalar, la nefet, Jeremías 15.9, puesto que la respiración es señal de vida, el alma, soplo, se considera como el principio de la vida, como nos dice Génesis 35.18. La nefesh, o la vida de la carne, está en la sangre, Levítico 17.11. En un sentido más amplio, nefesh puede definir a un ser vivo en la totalidad de su existencia, sea animal, Génesis 1.20, 21.24, seres o ser humano, Éxodo 1.5, personas. En este sentido, nefesh se utiliza también para denotar la acción de amarse a sí mismo. Amar como a su nefesh significa como a sí mismo. Primera de Samuel 18.1. A veces nefesh también designa a un cadáver, quizás por eufemismo, Levítico 21.1, o sea, un muerto. En contraste con el pensamiento filosófico griego, véase en comparación con Platón, es notable que el Antiguo Testamento jamás habla de la inmortalidad del alma. Al contrario, se dice que la nefesh muere, número 23.10 y Jueces 16.30, donde nefesh se traduce yo. La nefesh no es algo distinto del cuerpo que baja al Seol, sino el ser humano total. Salmos 16.10, 33. A los habitantes del Seol no se les llama almas, ni espíritu tampoco, sino muertos. Refaín en Salmo 88.10. Hoy día es común reconocer muchas pruebas en el Antiguo Testamento para una doctrina de la supervivencia del ser humano después de la muerte. Pero estas pruebas llevan más bien a una enseñanza acerca de la persona y no del alma en el sentido platónico. Es notable que además de la vida física, se atribuyen a la nefesh todas las funciones psíquicas. Por ejemplo, los pensamientos se atribuyen a la nefesh, Esther 4.13, como también al corazón y al espíritu. En 2 de Reyes 9.15 se traduce por voluntad. La nefesh es la sede del amor, Génesis 34.3, y el odio, Salmo 11.5, y de la tristeza en el Salmo 42. El alma siente hambre, Salmo 107.9, y sed, Proverbios 25.25, pero también busca a Dios y suspira por Él. Esto lo vemos en el Salmo 42.1, 2 y 103. Así, en la psicología del Antiguo Testamento, la nefesh tiene una función muy semejante a la del espíritu. Sin embargo, nefesh significa sobre todo la vida, mientras que espíritu indica fuerza o poder. En el Nuevo Testamento, alma es la traducción común del griego psique, que a su vez deriva del verbo psikoi, soplar, y aparece más o menos 100 veces. Psique, como nefesh, significa a veces ser viviente, y puede referirse a un animal, Apocalipsis 16.3, ser vivo, o a una persona, en Romanos 13.1, persona. La forma plural en Hechos 7.14, 27.37, con el pronombre posesivo, psique puede significar también yo mismo, Mateo 12.18, Juan 12.27, mi alma. Psique muchas veces denota la vida física, como vemos en Mateo 6.25, y es virtualmente sinónimo de cuerpo vivo, por ejemplo en Marcos 8.35-37, donde alma tiene el sentido de vida. Quizás sea la connotación físico-animal del sustantivo psique lo que determina en ocasiones el uso del adjetivo psicokos, primera de Corintios 15.44. También psique puede indicar el principio de la vida, el cual está vinculado con el cuerpo. Es un aspecto del ser humano total. Mateo 10.28, Hechos 20.10. Su alma está en él. Como principio de vida, la psique es el asiento de los pensamientos. Hechos 4.32, Filipenses 1.27,
las emociones, Marcos 14:34, Juan 12:27 y los actos de voluntad, Efesios 6:6 y Colosenses 3:23. Finalmente, como principio de vida, sí que indica que en algunos textos el asiento de una vida que trasciende la vida terrenal. Este uso, muy parecido al de algunos filósofos griegos como Platón, tiene cierta base en algunos dichos de Jesús, como en Mateo 10:28 hasta 39, Marcos 8:35-37, pero se desarrolla en los escritos posteriores, en Hebreos 6:19, 10:39, 13:17 y Primera de Pedro 1:9. Alma llega incluso a significar algo inmortal, distinto del cuerpo, como vemos en Apocalipsis 6, 9 y 24. Sin embargo, no se niega la necesidad de la resurrección corporal. Apocalipsis 20:4. Sería muy aventurado interpretar Primera de Tesalonicenses 5:23 como una enseñanza de la tricotomía griega, aquí en Hebreos 4:12. Es más bien una manera de subrayar la totalidad de la persona, todo vuestro ser, como objeto de la santificación. Es evidente que lo primero por lo que un cuerpo vive es el alma, y como en los diversos grados de los seres vivientes la vida se expresa por ciertas operaciones, lo primero por lo que ejecutamos cada una de estas operaciones es el alma. En efecto, el alma es lo primero por lo que nos alimentamos, sentimos y nos movemos localmente. Asimismo, es lo primero por lo que entendemos. Por lo tanto, este principio, por el que primeramente entendemos, tanto le llamamos entendimiento como alma intelectiva. Es la forma del cuerpo. Esto lo podemos ver en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, en la parte 1, en la cuestión 76. Hay otra pregunta que nos hacemos, entendiendo que el alma es como el ánima del cuerpo, lo que le da vida, ese soplo que lo impulsa, que lo pone a pensar, que tiene la inteligencia y también la fuerza para que el cuerpo se mueva. Pero ¿de dónde sale el alma? En cuanto al origen del alma humana, admitiendo siempre la existencia del alma como una sustancia distinta del cuerpo, los escritores eclesiásticos de los primeros siglos de la Iglesia adoptaron tres posturas distintas que se describen respectivamente como reencarnacionalismo, traducianismo y creacionismo. La primera fue defendida incluso por Orígenes, padre apostólico, pero fue abandonada después de algún tiempo y condenada en los siglos V y VI. Sostenía que las almas persistían a su entrada en cuerpos humanos individuales, que su encarcelamiento en estos cuerpos se debía a sus pecados anteriores a dicha entrada y que después de la muerte pasaban por un ciclo de reencarnaciones más o menos prolongado hasta su purificación final. Ya tenemos una doctrina más clara en cuanto a eso. Sabemos que no, porque la misma escritura dice que está establecido para todos los hombres morir una sola vez, y se refiere a la muerte, a esa separación del alma y el cuerpo, morir una sola vez después de todo el juicio. Entonces no hay que seguir reencarnando en ninguna parte. La segunda es el traducianismo, que sostiene que el alma es transmitida junto con el cuerpo de nuestros padres por el proceso de la generación. Esto es, al momento de la concepción, el padre no solamente engendra el cuerpo del bebé, sino que también está engendrando el alma. Esta fue la opinión de Tertuliano, quien creía que el alma era material. Así explicaba más fácilmente la doctrina bíblica de la herencia del pecado original, porque si el pecado original se transmite desde Adán hasta que nosotros nacemos, entonces debe haber algún mecanismo por el cual genéticamente pueda irse como heredando ese pecado. Así llegó a defenderla, aunque con reservas, Agustín en su lucha contra el perianismo, que negaba el pecado original. De la mano de Agustín entró en el luteranismo en tiempos de la Reforma, y todavía hay teólogos protestantes que la defienden con éxito. La tercera es el creacionismo, que ha gozado de mayor apoyo a
afirma que Dios crea de la nada una alma para cada ser individual, para cada ser humano. En cuanto al momento de la creación, unos defienden que esto ocurre en el momento mismo de la concepción, otros cuando el feto está lo suficientemente formado para decir que ya es un ser humano. Recuérdese a este respecto lo dicho al hablar del aborto, que establece diferentes etapas del bebé. En nuestros días, la antropología dicotomista está siendo abandonada por muchos expositores bíblicos. Lo mismo que en medicina, se habla de una psicología holística, de una pieza, entiéndase, holístico es el todo, en la disección de carne, alma y espíritu. Que esto no tiene sentido. Un origen diferente para el alma y para el cuerpo. En nuestros días, la antropología dicotomista está siendo abandonada por muchos expositores bíblicos. Lo mismo que en medicina se habla de una psicología holística, o sea, completa, entera, de una pieza en la que la disección de carne, alma y espíritu no tiene sentido. Un origen diferente para el alma y para el cuerpo no se admite. Incluso porciones importantes de la Biblia como Job 10, 8 al 12, Salmo 33, 4 y Salmo 139 del 13 al 16 favorecen un origen común del ser humano como maravilla de la omnipotencia divina. Bien, los teólogos modernos ya enfocan el ser humano como un individuo, como una persona, y es una persona íntegra en el sentido de que su cuerpo, su alma y su espíritu componen esa persona. Cuando nos vemos ante Dios, estamos con las tres, vamos a decir, con la naturaleza, con lo normal del hombre, y es todo junto, como dice el texto, holístico, o sea, completo, todo en un solo ser. No está el alma por aquí, el cuerpo por allá, sino que todo, incluso la Biblia dice que en algún momento en la resurrección se juntarán el cuerpo y ese espíritu y esa alma para la ascensión a esperar a Cristo en las nubes. Quiere decir que las tres cosas tienen, vamos a decir, la misma importancia delante de Dios. Somos un ser completo, un individuo que está compuesto de esa manera, cuerpo, alma y espíritu. Y las tres están dentro de uno y cada una es parte de uno. Así que hasta aquí este estudio. Puedes dar tu comentario, tu opinión, dale like, comparte. Si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te salgan las notificaciones. Gracias y paz.